Hola, hola, bienvenidos a la Escuela de Ministerio Sobrenatural, a la materia Sanidad Física, Introducción a la Sanidad Física, que continuaremos el año que viene con más enseñanzas sobre este contenido de la sanidad física. Y estamos desarrollando 25 razones por las que la sanidad no sucede. Ya dimos 25 razones por las que Dios sana, pero ahora estamos viendo 25 razones por las que la sanidad no sucede. Y nos estamos limitando a la Biblia. Y la palabra de Dios dice, primera razón, poca fe. Segunda razón, incredulidad. Tercera razón, falta de perdón. Cuarta razón, pecado. Quinta razón, orgullo. Estas 5 razones las vimos en la clase anterior. En sexto lugar, la sexta razón por la que la sanidad no sucede es tener un espíritu y tener actitudes de religiosidad. El Evangelio de Mateo dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Es decir, personas que cuando Dios les da la oportunidad, ellos no están dispuestos a creer. Creen ellos que pueden controlar, pero de lo que se trata es de que nosotros nos sumemos allí donde el Señor está haciendo su obra. No que pretendamos que Dios se sume a mis tiempos, a mis momentos, sino yo donde veo que Dios está obrando, allí tirarme de cabeza y sumarme a Él. Cuando Dios está haciendo milagros, cuando Dios está expresándose con señales, uno debe sumarse humildemente y estar receptivos para ser tocados por Dios. La séptima razón por la que la sanidad no sucede es tener un corazón perverso. La palabra es muy fuerte, pero es la palabra que se usa en Lucas. En Mateo capítulo 16 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. No vinieron para buscar el poder de Jesús para que los bendijera. Vinieron para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal milagrosa del cielo. Es decir, le pidieron una señal milagrosa, pero no para recibir un milagro, sino para probar que Jesús no lo podía hacer. Y el título que el editor de la Biblia le puso a este mismo relato, pero en el Evangelio de Lucas, fue perversidad del corazón. El espíritu religioso quiere desafiar a Dios incluso después de que los milagros están ocurriendo y son evidentes. Y quiere decir, no existen, no suceden. El espíritu religioso quiere encontrar las faltas y criticar y juzgar a los demás. No pueden recibir de Dios porque están buscando el error en lugar de una mentalidad de pedirle al Señor, Señor, quiero ser tocado. Y Pablo le hace una fuerte recomendación a Timoteo sobre ese tipo de personas. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, aparentarán ser piadosos. Vos te tragás el sapo, ¿no? Con esa gente, te tragás el anzuelo cuando esa gente viene a vos y te trata de pinchar la fe. ¿Por qué? Porque te dan una apariencia de piedad, de que son buenitos, pero dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Vos tenés que probar el poder de la piedad por el fruto. Y mirá lo que le dice Pablo a Timoteo. Con esa gente ni te metas. Ah, Pablo, ¿dónde está el amor cristiano? No, el amor cristiano está para la gente
que quiere de parte de Dios, no para los que quieren ir en contra de Dios. Las formas religiosas pueden obstaculizar el poder sanador de Jesús. Cuando nos preocupamos más por mantener mi postura, mi criterio, lo conocido por mí, mis métodos, las apariencias, toda esa porquería junta obstaculiza el poder manifiesto de Jesús. La octava razón por la que la sanidad no ocurre es el temor. Job capítulo 3 dice que Job abrió la puerta a Satanás. Dios le había dicho que lo tenía cubierto, resguardado. Pero Job abrió la puerta a Satanás y dice en el capítulo 3, versículo 25, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. El temor es una puerta abierta a las enfermedades, porque el temor baja las defensas de tu organismo, de tu sistema inmunológico, pero también, además de bajarte las defensas, impide la sanidad, porque lo que temes te sucede y cuando vos tenés miedo de que no te vas a sanar, no te sanás. También sucede que muchas veces el miedo es la puerta que el enemigo usa para pasar la enfermedad de manera generacional. Cuando creemos que vamos a heredar una enfermedad porque mi padre y mi abuelo la tuvieron. Cuando frente a una enfermedad nos llenamos de temor y creemos que no nos vamos a curar o que algo es crónico o esperamos empeorar en una condición. Eso frena la recepción de la sanidad. Los expertos dicen que hay gente que tiene tanto temor, dice, mi papá se murió a los 45 años y ellos ahora tienen 44 y tienen tanto temor que ¿sabés lo que hacen? La profecía cumplida. Se mueren también a los 45. Cerrá la puerta del temor en tu vida, porque el temor no solo atrae las enfermedades como Job, sino que impide la sanidad. Novena razón por la que la sanidad no sucede, creer en doctrinas no bíblicas, doctrinas que no están en la Biblia. Mirá cómo lo dice Jesús. Dice en Mateo 22, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. No conocen las Escrituras y por lo tanto no conocen el poder de Dios. Una creencia determina nuestra fe y nuestra fe determina si recibimos o no la sanidad. Ya vimos que si alguien no tiene fe o tiene poca fe, no puede esperar recibir la sanidad. Pero la fe está alimentada por lo que creemos, porque la fe viene por el oír. Y doctrinas no bíblicas, como por ejemplo el dispensacionalismo, que dice que los milagros terminaron con la era de los apóstoles de la Biblia o que la voluntad de Dios no es sanar, conducen a que la gente no pueda activar la fe para creer. Yo creo eso, que no está en ninguna parte de la Biblia, que a alguien se le ocurrió introducirla, ¿sí? Porque no está en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se dice eso, pero se le ocurrió, como experimentó frustración tal vez, porque tal vez quiso orar por alguien y no fue sanado, o él o ella no fueron sanados, y entonces meten una doctrina que no es de la Biblia para, en lugar de decir, yo ajusto mis experiencias a la palabra, ellos quisieron ajustar la palabra a sus experiencias frustrantes. Y cuando erramos ignorando las Escrituras, no conocemos el poder de Dios, dice Jesús. Décima razón por la cual la sanidad no sucede, por causa de los demonios. Los demonios no solo causan enfermedades, sino que también quieren impedir la curación y la dificultan.
la sanidad hoy en día. A veces no se trata de orar por sanidad, sino de expulsar a los demonios, ¿sí? En Lucas capítulo 13, versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No solo tenía un espíritu de enfermedad, sino que el espíritu de enfermedad por 18 años no permitió que fuera sana. Y cuando llegó Jesús echó fuera el espíritu. En algunos casos la persona es sanada, pero al tiempo pierde la sanidad. Esto sucede con una frecuencia muy repetida. Gente que es sanada y pierden la sanidad. ¿Por qué? Porque le abren puertas a los demonios. Cuando empiezan fueron sanados, dieron testimonio de sanidad, se hicieron los controles, los chequeos. Y demonios vuelven a controlar el cuerpo. Siempre me acuerdo de una familia que una vez ministré donde todos tenían una enfermedad, ¿no? Y Dios los sanó en un culto ahí en nuestro templo de la calle Estados Unidos a los 4. Y los 4 me dieron testimonio de su sanidad, hicieron los chequeos médicos. Pero de pronto, no recuerdo si fue el papá o la mamá que empezó a decir: pero esto permanecerá en el tiempo, será, no será. Contagió esa incredulidad a todos y todos perdieron la sanidad, no que el pastor había determinado, sino que los médicos, y no solo los médicos, los exámenes médicos habían determinado. Por favor, no le alimentes la duda a tu ser querido, no le alimentes la duda a tus hijos. Si alguno de tus hijos toma una palabra y cree que está sano, por supuesto que haga todo la corroboración médica, pero una vez que la corroboración está hecha, no le mines la fe, porque va a perder la sanidad. ¿Y sabes lo que sigue después? Viste, yo te dije que no ocurría. En Marcos capítulo 9, versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No entres más en él. No pierdas la sanidad. Razón número 11 por la que la sanidad no sucede: excusas. Hay gente que vive explicando por qué no se sana en lugar de creer. Es que no puedo ir a la iglesia, es que seguro que la palabra de ciencia es para otro, es que no soy digno. Excusas. En Juan capítulo 5, versículo 7, dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Nadie me puso las manos encima. Estoy demasiado enfermo para llegar a la reunión. No han pedido mi palabra, no han tomado... No creo que esa palabra de ciencia sea para mí. No soy digno, seguramente Dios no me quiere sanar, no es la voluntad. Excusas. Razón número 12, crítica, murmuración, chismes. En Números capítulo 12 se nos relata una historia muy importante. Dice que mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. No con una cosita, sino con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Para ahí. Dice que
lo criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Ahora, no limitaron el tema a que no estaban de acuerdo que se haya casado con una cusita, sino que ahora cuestionan todo el liderazgo de Moisés. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Qué tenía que ver si habló o no habló con que se casó con una cusita? Pero además agregan algo más. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Es decir, no solo no estoy de acuerdo con lo que hizo, cuestiono ahora todo su liderazgo y además yo tengo que estar en el lugar de él. Y el Señor los oyó, porque esto es lo que la gente no sabe cuando critica a su hermano, a su hermana, cuando murmura contra un líder, que el Señor oye. Y dice el versículo 3, ahora bien, Moisés era muy humilde, otra versión dice muy manso, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Y entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Y el Señor llamó, Aarón, Miriam. Y ellos dieron un paso al frente. Y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés, de toda mi casa, de todo mi pueblo, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él, no por sueño y visiones, sino cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y dice el versículo 9, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, absolutamente leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, ¡oh mi Señor!, al que hasta hace un minuto atrás lo había criticado junto con su hermana. Cuando vio que la hermana quedó leprosa, le dijo, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Antes lo cuestionó, pero ahora le da categoría casi de Dios, porque le dice, no nos castiguen. No lo había castigado Moisés, lo había castigado Dios, pero ahora se dio cuenta que Moisés, que toda autoridad es puesta por Dios. Y entonces dice, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Iba hacia eso. Y entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Qué hombre manso, ¿no? Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Eso establecía la ley, ¿verdad? Que por haberla escupido en la cara, la contaminación tenía que limpiarse de la contaminación por 7 días. Y entonces Dios le dice a Moisés, por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Esta es una historia muy aleccionadora para vos y para mí. Miriam y Aarón eran hermanos de Moisés, pero lo criticaron, ¿sabés por qué? Aquí aparece el primer caso de racismo en la Biblia. Lo criticaron por una cuestión de racismo,
¿Por qué? Porque dice que Moisés se había casado con una mujer negra, con una mujer de color, con una cusita. Cusita es sinónimo de etíope, era una nacida en Etiopía. Pero no solo lo critican a Moisés, no solo critican su decisión a partir de un acto discriminatorio de racismo, sino que luego cuestionan su liderazgo y se adjudican para ellos, tienen la pretensión de ellos ocupar el lugar de Moisés. Y dice que Dios se enojó mucho porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Yo no me la puedo atribuir, me la tiene que dar Dios. Así que la murmuración contra su líder era una murmuración contra Dios, porque si Dios había puesto a la autoridad y yo cuestiono la autoridad, estoy cuestionando la decisión de Dios. Por eso es que Dios se enoja tanto. Y esto provocó que Miriam quedara leprosa. Y hasta que no le pidieron perdón a Moisés y le pidieron que interceda por ella, ella no fue sanada. Y permaneció 7 días enferma porque Dios consideró que debía permanecer enferma hasta que se descontaminara de su pecado de crítica y murmuración. La queja, la murmuración, la crítica, el chisme, son pecados muy grandes, según la Biblia, porque producen una doble contaminación. Por un lado, contaminan nuestro corazón llenándolo de amargura y lo someten además a un círculo vicioso porque ese corazón amargo, ¿qué es lo que hace? Produce más palabras de queja, de murmuración, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, así que yo me lleno el corazón de amargura, pero la amargura en mi corazón hace que yo hable más palabras de queja y de murmuración, lo cual hace que mi corazón se contamine más. Y en nuestra boca, dice la Biblia, está el poder para la vida y para la muerte. Por lo tanto, cuando nos llenamos de amargura, el corazón y nuestra boca es una fuente de agua amarga, entonces todo nuestro ser comienza a desarmonizarse y nuestro cuerpo se enferma. Pero este tipo de pecados, los médicos ya lo han comprobado, que la amargura, ¿sí? Las raíces de amargura enferman el cuerpo. Pero este tipo de pecados produce una segunda contaminación y una segunda fuente de enfermedad. Cuando hablamos mal de un hermano, cuando murmuramos, cuando chismeamos de nuestra hermana, de nuestro hermano, cuando como Miriam y Aarón cuestionamos a nuestros líderes y como ellos generamos luchas de poder, dice la Biblia que esos son pecados que atacan y lastiman al cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que esto es tan grave, mirá cómo lo dice. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice que por no discernir el cuerpo de Cristo, la iglesia, por entender que no podemos herir a la iglesia, al cuerpo de Cristo con nuestras palabras, con nuestras acciones, por no entender esto, por no discernirlo, muchos se han enfermado, dice Pablo, y otros permanecen debilitados en su salud, no se sanan por no cambiar, y a muchos otros ya les ha llegado la muerte. Es grave. Y en 35 años de pastor yo lo he visto tantas veces. Acordate que Mical fue estéril por juzgar y criticar a David, por la forma en que él alababa a Dios, por la forma en que él danzaba delante de Dios. Nunca uses tu boca para hablar mal de tu hermano. Nunca uses tu boca para murmurar de tus líderes, para criticar los moveres de Dios. No expongas tu vida a juicio y a enfermedad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo estoy
sanamente orgulloso de la gente de nuestra iglesia, porque en su boca hay palabras de honra y no de juicio. Pero como yo estoy enseñando para todos, no solo para la gente de la iglesia del centro, nunca permitas que Dios tenga que emitir juicio contra vos, porque tu boca fue usada en contra de tus hermanos para cuestionar a tus líderes, ¿sí? Razón número 13, confesiones negativas. Debemos cuidar mucho nuestra boca para no enfermarnos. Y esto aplica también a cuando hablamos de nosotros mismos. Cuidado cuando hablas de vos mismo, porque dice la palabra, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, y por ende la enfermedad, están en poder de tu boca. Lo que hables, eso vivirás. Y cuando vivimos quejándonos, terminamos viviendo lo que nuestra boca confiesa y terminamos atados a los dichos de nuestros labios. Mirá, la Escritura también lo afirma. Dice también Proverbios, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Por eso renunciá a las confesiones negativas. Cosas como esta, ¿no? Sabía que algo me iba a pasar, sabía que me pasaría a mí. Este año me voy a volver a enfermar, mi enfermedad es incurable. No, lo mío no tiene cura, es crónica. En lugar de hablar de sanidad, estás maldiciéndote. En lugar de pedirle a Dios sanidad, algunos viven murmurando contra Dios. ¿Por qué, Señor, esto a mí? ¿Por qué me tengo que enfermar? No. El poder de la vida y de la muerte, el poder sobre tu enfermedad está en tu boca. Dice la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Hay medicina aquí en tu lengua. Razón número 14 por la que la sanidad no sucede, desobediencia. Ya te cité la clase pasada, la historia del general sirio Naamán. Vamos a volver otra vez a esta historia. En esta razón número 14, pero también en otros puntos. Cuando hablamos que el orgullo es una traba para que los milagros ocurran, en el programa anterior lo citamos, pero tengo que terminarte la historia de Naamán. Y la historia dice que cuando Eliseo le dice que tiene que zambullirse 7 veces en el Jordán para ser limpiado de su enfermedad, Naamán, lleno de enojo y de orgullo, decide desobedecer. Y se quiere tomar el buque, se quiere rajar para Siria, se quiere volver a Siria. ¿Cómo se volvía a Siria? Igual de enfermo como había llegado, porque la desobediencia impide el milagro. Es una de las razones por las que la sanidad no sucede. Menos mal que lo convencieron de que obedezca, los criados. Finalmente obedeció y se zambulló una vez y seguía leproso, 2 veces y seguía leproso, 3 y no había cambiado nada, 4 y 4 veces y todo seguía igual, 5 zambullidas y su piel seguía blanca, 6 y estaba leproso, pero obedeció y se zambulló 7 veces y fue sanado. ¿Te preguntaste alguna vez cuando lees ese texto por qué Dios a través de Eliseo lo manda a zambullirse 7 veces? ¿Acaso con una no era suficiente? ¿Acaso 3 no es el número perfecto? Ya que Dios quería que lo hiciera más de una vez, que lo haga 3. Es el número de Dios, el número perfecto. Pero ¿sabés por qué lo mandó a zambullirse 7 veces? Porque sabía que Naamán tenía un problema de obediencia. Él era un general sirio y estaba acostumbrado a dar órdenes, pero no a obedecerlas.
y casi se pierde el milagro de la sanidad. Si no fuera porque los criados lo convencieron de zambullirse, se la hubiera perdido la sanidad. A algunos el Señor nos tiene que mandar zambullirnos, no 7 veces, 14, 21, 100 veces, antes de sanarnos. Algunos tenemos que pasar por procesos largos de enfermedad antes de recibir el milagro, porque la desobediencia no nos permite recibir lo que el Señor quiere hacer. Vos tenés que seguir las palabras de María, la madre de Jesús, dichas a los sirvientes en las bodas de Caná. Dice el texto, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Hacé lo que el Señor te ordena y el milagro ocurrirá. Razón número 15 por la que la sanidad no ocurre. Rechazar la metodología de Dios. Siguiendo la historia de Naamán, encontramos otra enseñanza muy importante y otro obstáculo muy común por el cual muchos no reciben el milagro en sus vidas. Cuando el general llega a la casa de Eliseo, llega con todos sus soldados y llega con sus caballos y poderío, y Eliseo ni siquiera se asoma a la ventana, no sale ni a recibirlo, sino que le manda a su sirviente Giesi para que le diga, tenés que tirarte 7 veces en el Jordán. Y Naamán no solo casi se pierde la sanidad, porque su corazón estaba lleno de orgullo de no ser recibido por el profeta. No solo casi se pierde la sanidad por desobediencia a la palabra que Eliseo le dio, sino también porque en su cabeza él ya había hecho el cuadro del lugar, la composición del lugar, de cómo es la manera en que Dios sana. Y mirá cómo dice la palabra, dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, en su diálogo interno, él hablaba consigo mismo, él ya se había dicho cómo Dios sana. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, tiene que salir, tiene que estar en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y me la impondrá, tocará el lugar y sanará la lepra. Abna y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también yo limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él ya tenía la cajita, el esquema de cómo Dios sana y cómo Dios no sana. Dios no puede sanar mandando a un sirviente y pidiéndome la locura de que me zambulla 7 veces y en un río de cuarta como el Jordán. Y Dios quería hacer algo diferente con él, pero por no encajar en lo conocido para Naamán, se volvía enojado a su tierra y se volvía ¿cómo? Enfermo. Y despreció la metodología que Dios quería usar, despreció las aguas del Jordán comparándolas con los ríos de Damasco, despreció a Giesi. Y así le pasa a mucha gente que ya tienen en sus cabezas lo que es el correcto mover de Dios y lo que no. Y no son capaces de abrirse a lo nuevo que Dios tiene. Y aún desprecian las metodologías que Dios usa. Desprecian las señales de Dios. Desprecian las maneras de obrar. Desprecian a los que ministran. ¿Sí? ¿Por qué el pastor, en vez de orarme a mí, mandó a este otro hermano que finalmente es un hermano igual que yo? El pastor también es un hermano igual que vos. ¿Por qué me mandó a Giesi? Yo quiero que salga Eliseo, quiero que se pare, quiero que levante la mano, que invoque a Dios, que me la ponga encima la mano y que me sane, y que ni se le ocurra mandarme a hacer la locura de zambullirme 7 veces. Yo soy un general. Y menos en un río de cuarta.
Hay gente que no recibe su sanidad por no recibir una palabra de ciencia. Hay gente que no recibe su sanidad por no creer en un testimonio. Hay gente que cuando el que ora por sanidad le dice, ahora hacé lo que no podías hacer, no lo hacen. Imagínate si Jesús pidiera que yo haga lo mismo que Él hizo. Siempre le digo a la gente, ¿no? Imagínense si Dios me pidiera que les escupa en la cara a ustedes, que escupa en el ojo de alguien, en la oreja de alguien, en la lengua de alguien. Y no solo para la sanidad física, sino para todo. La bendición llegó a la casa de la viuda en los días de Elías porque ella siguió la metodología que el Señor quiso usar y el profeta le mandó. Antes de entrar a la 17, déjame decirte, no te pierdas el mover de Dios porque no encaja con lo que vos conocés. Porque lo nuevo de Dios nunca encaja con lo conocido. Abrite a lo nuevo de Dios, a lo que Dios quiere hacer hoy. 17 razón por la que la sanidad no sucede. Falta de oración. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Dice, esto está 3 veces en la Biblia, este relato. Mirá qué importante, ¿no? Cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared, se dio vuelta contra la pared, miró la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías, que estaba saliendo del palacio, no antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, volvete para atrás y decirle a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ezequías no se resignó, sino que oró. El mensaje tremendo, ¿no? del pastor Gabriel, del sábado 24 de octubre. El título del mensaje lo podés encontrar allí en YouTube si no lo viste. ¿Podemos convencer a Dios? Mensaje, yo no podía parar de llorar. Ese mensaje nos enseñó magníficamente que no tenemos que aceptar resignadamente los decretos negativos sobre nuestras vidas. Ezequías cayó enfermo de muerte, es decir, no había oportunidad para él. Como si fuera poco, recibió una palabra profética de Isaías que esa misma noche se moriría, porque morirás y no vivirás. Con decirle morirás ya era evidente que no iba a vivir, ¿verdad? Pero para que no le quedaran dudas, morirás y no vivirás. Pero Ezequías dice que volvió su rostro a la pared, se dio vuelta en el lecho de enfermedad, en la cama, y oró. Quiero decirte, hermano, hermana, aunque estés mirando una pared, cuando orás con fe, no le estás hablando a una pared, sino al Dios de misericordia, que se deleita en expresar su misericordia y su poder, su sanidad, y de no pasar una noche más, como le había sido dicho a Ezequías. Sin embargo, el Dios de poder le hizo vivir 15 años
más. Pero hay gente que no puede ser sanada por falta de oración, por falta de perseverancia en la oración. Tenemos que ser como la viuda persistente. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo orar eficazmente, su respuesta fue: no te rindas hasta que lo veas suceder. Hay quienes se pierden la bendición, la sanidad, el milagro porque no perseveran. Después de algún tiempo de oración abandonan, se someten al pronóstico humano. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él, siendo un juez injusto, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Muchas veces no recibimos la curación porque nos damos por vencidos al no ver resultados inmediatos. Siento que en este momento personas están siendo sanadas por Dios. Siento en este momento, perdón, pero paro aquí la enseñanza, la sigo la próxima clase. Pero ahora, en el nombre de Jesús, sé sana, sé sano. No importa la dolencia, no importa el pronóstico. No te sujetas a los decretos establecidos. Ahora, con la misma fe de Ezequías, recibís la sanidad y se te alarga los años de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga mucho. La sigo en la próxima clase. Bueno, qué clase impresionante, qué manera de terminar la clase ahí con una palabra de sanidad, como nos ha estado enseñando Carlos. Si vos sos una persona que está con alguna dolencia, con alguna enfermedad, recibí la palabra que acaba de soltar nuestro pastor. No te quedes pensando si será para mí, si será para otro. Recibíla en fe, ¿no? Ahora, como siempre, tenemos un breve recreo. Hoy las clases son un poco más largas, así que el recreo va a durar 5 minutos nada más, así que aprovechá este tiempo para ir al baño, para tomar algo, no sé si estás con hambre para picar algo, para ir adelantando algo, pero hacelo rápido porque tenemos solamente 5 minutos y ya arrancamos con la segunda materia que estamos viendo en el mes de noviembre, que tiene que ver con la cultura de la casa del padre. Quiero aprovechar ahí para saludar a toda la gente que está del otro lado. Bueno, había muchas personas elogiando la enseñanza del pastor Carlos, la verdad que tremendo y bueno, nos deja mucho para seguir repasando y seguir estudiando en la semana, seguir profundizando y que, como veníamos diciendo, ¿no? Que la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que produzca en nosotros es un aumento de nuestra fe, ¿no? Porque la fe produce el creer, ¿no? Ahí, bueno, saludando a todos, qué grande Silvia Gronda, siempre ahí presente. Silvia, un saludo grande, saludos a está Cami Curso conectada, Miriam, Violeta Reyes, bueno, saludos a todos los que están del otro lado, Lidia García, Torralba, bueno, buenas tardes a todos que están ahí compartiendo la clase. Yo ahí me anoté uno de los puntos que tal vez más me llamó la atención de los que mencionó Carlos,
que lo mencionó tanto en la clase pasada como en esta, era la historia de Naamán, ¿no? Okay, tremenda, como en una breve relato hay tantas cosas para sacar, ¿no? De cómo, por lo menos por mi manera de ser o por mis estilos, al ser más racional, uno ya tiene su estructura de cómo piensa que Dios puede obrar, de cómo tiene la idea armada de cómo Dios va a sanarme, y si no es en esa forma, bueno, no quiero pasar adelante, no quiero que me obren de esta manera. Bueno, ese es uno de los motivos, por lo menos, que a mí más me quedó. No sé ustedes cuáles son los que más les han impactado, pero acordate, no sé si acuerdan lo que dijo Carlos cuando arrancó este tema de las 25 razones de por qué la sanidad no ocurre. Él nos dijo que a la hora de estudiar, a la hora de acercarnos a estas razones, le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, nos muestre si alguna de estas tiene lugar en nuestra vida, ¿no? Y obviamente que el Espíritu Santo no nos habla de esto para hacernos sentir culpable, no es un tema de, bueno, es por tu culpa que eso está pasando, sino que el Espíritu Santo nos revela esto para que lo solucionemos, porque no te olvides lo que aprendimos en las primeras 25 razones, lo que Dios más quiere hacer es sanarte, ¿no? Entonces, esto de ver los motivos por los cuales no ocurre no es para encontrarle la explicación lógica, para encontrar una respuesta, sino es para ir a la presencia del Espíritu Santo y pedirle que me sane de mi orgullo, que me saque mi mentalidad cerrada o racional, para que me ayude en mi poca fe, el motivo que sea, ¿no? En el chisme, cualquiera que vemos, para que no nos perdamos de la bendición y el obrar milagroso de Dios. El deseo de su corazón está sanarnos, ¿no? Así que después de la semana repasá estas razones, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele si alguna de estas tiene algún lugar en tu vida. Y un pequeño comentario, no sé si alguno así que está estado muy atento en la clase se dio cuenta que el pastor Carlos salteó, o parece que salteó, la razón número 16, pasó de la 15 directamente a la 17, ¿no? Pero la clase que estamos dando y el bosquejo que deben haber compartido ahí en los distintos laboratorios habla acerca de 25 razones. La realidad es que el pastor Carlos va a dar 24, la razón número 25 en el bosquejo es una razón que completó Gonzalo para completar con la lista de 25. Así que no piensen que se salteó o algo, hay 24 razones dadas por el pastor Carlos que la va a completar en el video de la clase que viene, y Gonzalo nos agregó una razón 25ª para tener el listado completo de las 25, ¿no? Simplemente por si alguno piensa que salteó, me falta una, no, están todas ahí. Bueno, aprovecho para saludar a todos los que están del otro lado. Bueno, ahí Carlos agradece todo el aprecio por la enseñanza, muy bien. Ahí Joel, que grande Joel, ahí se lo reconoce también. Bendiciones a Graciela, que grande Tito, ahí que me saluda. Bueno, gracias a todos los que están ahí haciendo el aguante y disfrutando de la enseñanza. Y últimos dos comentarios y ya arrancamos con la clase de la cultura de la casa del Padre. Hoy todos en los laboratorios lo que vamos a hacer es transformarnos en intercesores por los motivos de oración que surgieron de los cultos del fin de semana, ¿no? La idea es que hay más o menos 200 personas conectadas, una red de 200 personas intercediendo por motivos de sanidad que surgieron del culto. Así que estamos con una gran expectativa de que en el poder del acuerdo, con fe, con los ojos puestos en Jesús, van a ocurrir milagros en la vida de muchas personas. Así que vamos a estar expectantes de los milagros y que después, si vos recibiste el obrar milagroso de Dios, puedas contarnos tu testimonio para incentivar la fe de los demás, ¿no? Y ahora vamos a arrancar con la clase donde nos va a estar hablando el pastor Mango acerca de la cultura de la casa del Padre. La clase pasada, Flor nos hablaba acerca de esta cultura de mercado versus la cultura de la casa del Padre, nos contrastó los modelos en 4 áreas bien importantes, y hoy el pastor Mango nos va a estar hablando acerca de soplos y operaciones del Padre, ¿no? Y la verdad que esta materia no podría haber llegado en un momento más pertinente, teniendo en cuenta lo que ya nos ha enseñado el pastor Carlos acerca de el individualismo y acerca de este tiempo, de la virtualidad que pareciera que facilita mucho más que uno se quede desde casa viendo el culto por YouTube, tranquilo, sin participar. Cultura de la casa del Padre, ¿no? Es el diseño dado por Dios para que nosotros funcionemos como familia. Así que a capacitarnos también con esta materia. Bueno, ya son -5, nos dejamos ahora con el pastor Ezequiel y nos vemos después todos en el laboratorio. Que Dios los bendiga mucho.
Muy bienvenidos a todos a esta nueva clase de la materia que hemos titulado La cultura de la casa del Padre, en esta escuela de ministerio sobrenatural tan tremenda y de tanta bendición que viene siendo para todos nosotros. Qué bueno que estés ahí del otro lado, listo para compartir esta clase de hoy. Vimos ya dos clases de esta materia de la cultura de la casa del Padre. La primera, ¿te acordás? Era la eclesía y su propósito. La eclesía y su propósito. Allá 2 semanas atrás la vimos juntos. Y la semana pasada estuvimos ahí con Flor, que nos estuvo hablando de si la diferencia que existe entre la casa del Padre y la casa de mercado. La casa del Padre o la casa de mercado. Y en esta tercera clase te voy a hablar de 2 grandes cosas. Allá la vamos a ir viendo. Pero te voy a hablar de las operaciones del Padre, las operaciones, obras del Padre y los soplos del Padre. Las obras o las operaciones del Padre y los soplos del Padre. Vos tal vez estás pensando, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿De qué se trata? Tranquilo, ahí vamos a arrancar juntos esta nueva clase. Y déjame arrancar contándote un poco de historia, porque en el censo de 1960 fue el último en el que se preguntó afiliación religiosa aquí en nuestro país. En ese momento los evangélicos éramos el 2,6% de la población. 2,6%. En el 2008, el CONICET y 4 universidades hicieron un estudio también similar y mostraron que los evangélicos alcanzábamos ya el 11%, es decir, aproximadamente 5 millones de personas. Y el año pasado, el CONICET publicó los resultados de la segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, en las cuales se ve que los evangélicos llegamos ya a superar el 15% de la población. Allá del 2,6% en 1960 a superar el 15% ya el año pasado. Y de esto se desprenden, o déjame desprender 2 preguntas para ir más o menos introduciendo la clase. ¿Por qué, si somos una cantidad tan significativa, no podemos todavía transformar nuestra amada nación como nos gustaría? ¿Y por qué, si en estos últimos años vivimos cosas tan maravillosas, como lo muestran tal vez un poco estos números, por qué todavía aproximadamente el 66% de los que se dicen ser evangélicos no se congregan? La clase de hoy tiene que ver con la visión que Dios desea que tengamos como iglesia. ¿Hacia dónde vamos? Y no tiene que ver con un determinado programa ni con actividades, sino con la actitud que Dios quiere que todos nosotros tengamos más allá de lo que hagamos. Y déjame preguntarte, cuando vos preparás tu valija, cuando te vas de viaje, tal vez mucho tiempo atrás con esta cuarentena, ¿lo haces pensando en el clima al cual te estás dirigiendo o en el que ya estás? Si vos vas a Ushuaia en invierno, aunque yo no sepa y no me digas que estás yendo a Ushuaia, si yo en julio agarro tu valija antes de salir de viaje, probablemente me doy cuenta que estás yendo a un lugar de clima frío, ¿no? ¿Qué está en la valija de nuestra iglesia? Si alguien viniera hoy a nuestra iglesia y abriera nuestra valija, ¿qué ropa encuentra? ¿Qué dice la ropa que encuentra? ¿Encuentra la ropa para la estación en la cual estamos ahora? ¿O nos encuentra preparándonos para el lugar al cual estamos yendo? ¿Y hacia dónde Dios quiere que vayamos como iglesia? ¿Hacia dónde Dios quiere que vayamos como iglesia? Mirá lo que dice 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Dice: ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y la historia de nuestra iglesia nos muestra que en la década del 60 trajo la recuperación de los dones del Espíritu. Y la del 90, la recuperación de los ministerios de Cristo. Y hoy nosotros tenemos que ser la generación que recupere las obras, las operaciones del Padre. Ahí como dice 1 Corintios. Tenemos que ser la generación que recupere las obras, las operaciones del Padre. Y con esto introducimos nuestra clase. Mira lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 10. La palabra que yo os hablo, está hablando Jesús, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y el pasaje nos dice varias cosas, ahí si le prestamos atención. Por un lado dice, las obras de Jesús eran las obras del Padre. Y las obras del Padre hechas por Jesús demostraban su unidad perfecta. Y también nos dice que Jesús se fue al Padre. Por ende, no puede seguir haciendo las obras del Padre en la tierra. El obrar del Padre hoy se encarna por medio de la iglesia llamada a ser las obras del Padre. Y cuando la iglesia manifiesta la paternidad de Dios, realiza obras mayores que Jesús, porque completa su ministerio, porque la iglesia es la plenitud de Cristo, su completamiento. Vos y yo, que somos la iglesia, somos la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo fue derramado en los posteriores tiempos para que la iglesia encarne la paternidad de Dios en el mundo, siendo casa del Padre. Y de esta manera poder realizar las obras mayores que son las operaciones del Padre. Las obras mayores del Padre a través de la iglesia es que todos los que tienen don de sanidad o dones de enseñanza, dones de administración, dones de revelación, todos expresemos la paternidad de Dios. Que todos los que tenemos ministerios apostólicos o proféticos o evangelísticos o pastorales, todos seamos padres de la gente. Parte de nuestro entrenamiento, de nuestra capacitación, es ver cómo el que es ujier, por ejemplo, puede mostrar al Padre. Y cómo el que le toca estar en la plataforma, tocando un instrumento, expresa las características del Padre, como todos hacemos las obras mayores, las operaciones del Padre. Y si hoy, como te decía antes, abrimos la valija de todas las iglesias, incluyendo la nuestra, tal vez, es posible que no veamos la ropa del lugar al cual estamos deseando ir, sino que veamos la ropa de la estación en la cual estamos hoy moviéndonos. Porque a veces se piensa que yo, porque tengo el ministerio profético, lo mío es buscar revelación de Dios y dar la palabra, pero lo mío no tiene nada que ver, por ejemplo, con gente nueva, ni con la integración a algún grupo de la iglesia. Eso es para los evangelistas, o no tiene que ver mucho que ver con los hermanos alejados, porque de eso se encargan los líderes del grupo café. Pero esa perspectiva nos ha limitado, nos limita a las obras menores,
es una perspectiva de obras menores. Yo tengo el don de esto, me encargo de esto, pero de esto otro no tengo nada que ver. Y los dones del Espíritu son fundamentales, ya hemos hablado de esto. Son herramientas que Dios nos regala para que cada uno pueda hacer de edificación al cuerpo de Cristo. Pero el énfasis solo en los dones y en limitarnos solo a desarrollar mis dones nos ha llevado a veces a que el centro sea el don y el poder que ese don nos da. Yo tengo el don de sanidad y en muchos es más importante tener el don, que la otra persona a la cual tienen que edificar con ese don. Y eso a veces lleva al orgullo. Por eso tenemos que seguir desarrollando cada vez más nuestros dones, pero si solo funcionamos en el nivel de los dones, nos quedaremos en las obras menores. Y los 5 ministerios también son fundamentales, son ministerios de gobierno de la iglesia y de perfeccionamiento, y es vital que cada uno desarrolle su ministerio. Pero el énfasis solo en los ministerios también ha a veces conducido a pelea, a autonombramientos, a creer que se trata de títulos, de jerarquías. Pero nuestra generación es la que tiene que completar la encarnación. La encarnación. Navidad es la encarnación de Cristo. Pentecostés, la encarnación del Espíritu Santo. Y este es el tiempo que la Iglesia, que es la plenitud, el completamiento, encarne la paternidad de Dios, encarne al Dios Padre. No tiene que ver primeramente con ministerios o con dones, sino que tiene que ver con una cuestión actitudinal. Yo tengo que mostrar el corazón del Padre con mis dones, con mi ministerio, con mi accionar, con todo lo que soy. Mostrar ese corazón del Padre, corazón del Padre. Tenemos que realizar y operar esas obras mayores. ¿Y por qué son mayores? Porque el mandamiento mayor que Jesús nos dejó es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y porque el camino más excelente, como dice Pablo, es el amor. Porque el mayor en el reino es el que se hace niño para relacionarse con Dios como Padre. Las operaciones del Padre, como manifiestan paternidad de Dios, requieren de un conocimiento íntimo del Padre. Jesús decía, yo no hago nada sin ver lo que hace el Padre. El Padre me ha enviado, dijo Jesús en Juan capítulo 5. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ahí en el versículo 30. Y finalmente dijo, yo voy al Padre. Salí del Padre y mientras estoy aquí, hago su voluntad, pronto volveré a mi Padre. Jesús dijo que su vida entera se trataba acerca del Padre Celestial. Su venida a la tierra, su propósito al estar aquí y su regreso, todo para revelar al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Ahí Juan capítulo 5. Hoy tenemos un gran porcentaje de personas que están alejadas de Dios porque nunca conocieron al Padre. Muchos de ellos, además, fueron líderes en nuestras congregaciones, ¿no? Por eso tenemos que ser líderes no por dones ni por ministerio, sino porque hemos experimentado la paternidad de Dios y como consecuencia de ello podemos entonces
hacer las operaciones del Padre en favor de la gente. La mayor parte de los creyentes está más interesado en experimentar el poder de Dios que en conocer la voluntad del Padre. Y entonces cuando ese poder no responde a lo que ellos esperaban, se desilusionan, se enfrían, nos bajoneamos, porque tuvieron una relación con el Dios Todopoderoso, pero que no actuó todopoderosamente como ellos querían, y no tuvieron una relación padre-hijo. La gente quiere conocer a Dios y a su poder, para que Dios obre a su favor y manifieste su poder haciendo lo que nosotros esperamos, lo que la gente espera, lo que ellos esperan. Pero a Dios eso no le interesa. A Dios le interesa tener una relación padre-hijo con nosotros. Y entonces que experimentemos su amor y conozcamos su voluntad para llevarla adelante. ¿Serás vos tal vez el próximo desilusionado? Espero que no, porque Dios no quiere ser reconocido como Dios, no quiere ser reconocido en su poder, sino que quiere ser conocido en su paternidad. Dios quiere ser conocido en su paternidad. Mirá lo que dice Filipenses, capítulo 2, un versículo que ya muchos conocemos, ¿no? Dice, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Juan 14 dice, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Pero Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me vio a mí, vio al Padre. ¿Cómo, pues, dices, muéstranos al Padre? Ahí en tu casa, ¿cómo conciliás vos estos dos pasajes? Filipenses 2 y este de Juan 14. ¿Cómo es que Jesús se vacía de su divinidad? Como dice ahí Filipenses 2, que vino acá a vaciarse, se despojó de sí mismo, se despojó de ser ahí Dios para venir acá. Y sin embargo, dice ahí Juan que muestra al Padre. ¿Cómo es que puede mostrar al Padre si se había vaciado de su divinidad? Jesús vino para mostrar al Padre siendo Hijo y por lo tanto experimentar y mostrar de manera perfecta la paternidad de Dios. Porque al Padre, otra vez, no le interesa ser reconocido como Dios, sino ser conocido como Padre. Él no vino para manifestar el poder, Él vino para mostrar al Padre siendo Hijo. Siendo Hijo. Ser Hijo es desear vivir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es formar una familia, tener hijos, de manera que Jesús era el unigénito y dejó de ser el unigénito para pasar a ser el primogénito de muchos hermanos, como dice ahí la palabra. Jesús no es camino a Dios. Jesús es camino al Padre. Jesús no dijo, nadie viene a Dios sino por mí. No hay camino necesario para Dios porque Él es omnipresente. Los demonios, por ejemplo, si uno ahí repasa las Escrituras, conocen a Dios y su poder, pero no lo conocen como Padre. La gente que nos cruzamos, vos, yo, en el trabajo, en la facultad, en el barrio, tienen algún tipo de relación con Dios, pero no lo conocen como Padre, no hacen ni tienen interés por hacer su voluntad. Sin ir más lejos, el diablo obedece porque no le queda otro remedio que sujetarse, pero no lo conoce a Dios como Padre, ni hace la voluntad
del Padre. Por eso vos y yo no necesitamos un camino a Dios, necesitamos un camino al Padre. El diablo nos confundió mucho tiempo diciéndonos que nosotros necesitamos un camino hacia Dios, y por eso en parte se inventaron las religiones. Dice que la gente dice, todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios. Y el camino a la vida no está en que yo logre llegar a Dios. El camino a la vida está en que yo lo conozca a Dios como mi Padre. El diablo nos engaña porque él no quiere que vivamos la paternidad de Dios, que tengamos una relación con Dios como mi Padre. Toda mi vida, toda tu vida también es para entender que nuestro origen, nuestra identidad, nuestro todo es nuestro Padre, para que yo pueda relacionarme con Él como un hijo maduro. Todas las experiencias, las pruebas, las luchas, las victorias tienen como finalidad nuestra maduración, con el fin del que al final de nuestras vidas podamos llegar a ser hijos de estatura perfecta, como Jesús fue perfecto en el conocimiento del Padre. Jesús es camino al Padre. Su sacrificio, su ofrenda es para que yo conozca al Padre. Sin embargo, se ha predicado un evangelio donde Jesús es camino a Dios y la gente cada vez tiene más expectativas y demandas de Dios y menos conocimiento del Padre. Y en la vida vas a tener muchas experiencias de sufrimiento porque Jesús también las tuvo, las anticipó también en nuestra vida, incluso las suyas mandó publicarlas, las tenemos escritas en los evangelios. Dice la Biblia que Él aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Sufrió porque estaba aprendiendo como hijo. La única forma que Él pudo experimentar semejante humillación, semejante dolor, fue porque tenía una profunda convicción de que sí conocía de lo que sí conocía Jesús. Jesús conocía la verdad de que Dios era su Padre que lo amaba. Y por eso enfrentó el sufrimiento, para aprender a hacer la voluntad del Padre. El problema es que a la mayoría de los hijos de Dios hoy en día, el sufrimiento, en vez de hacernos cada vez más hijos, al revés, nos aleja del Padre. Pero Jesús vino para hacernos hijos, hijas de su Padre. Esa es nuestra misma vocación. Nuestra vocación no es mostrar todo lo que Dios es capaz de hacer, sino mostrar cuánto Dios ama. La plenitud del perfecto amor de Dios encarnado en nosotros. Y cuando nosotros amamos, mostramos su paternidad. Estas son las obras del Padre que vos y yo, que en este tiempo como iglesia, tenemos el mandato de recuperar y de llevar adelante en nuestro mundo, en nuestro ámbito, con quienes nos rodean. Pero te dije al principio, ahí íbamos a hablar de operaciones o las obras del Padre y los soplos del Padre. Mira lo que dice Juan, capítulo 20. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dice ahí, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y sopló. Así lo envió el Padre a él. Y Jesús los envía y sopla de su Espíritu. Pablo también habla de eso en 1 Corintios y dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu
vivificante. Dios sopló dentro de él y el primer hombre era como un aspirador que recibió existencia. Existía por el soplo de Dios. Pero ahí no estaba la vida completa. La vida existe cuando vemos a un hombre que, insuflado por Dios, entiende su propósito y sopla como Dios. Por eso Pablo nos dice que como seres humanos, como hombres que solo aspiramos, decía ahí el pasaje, somos apenas almas vivientes. Almas que viven porque le soplaron. Pero en Cristo no solo tenemos vida, sino que somos impartidores de vida, como hombres y mujeres que soplan sobre otros. Éramos almas vivientes, pero ahora somos espíritus vivificantes, dadores de vida, sopladores de vida. Lo que caracteriza al Espíritu de Dios es que el amor de Dios es dador, bendecidor. El amor de Dios, cuando nos es revelado, nos convierte en dadores, bendecidores, y no en personas que siempre quieren ser bendecidos. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo el significado de su vida. Mirá cómo le dijo: te bendeciré para que seas un gran bendecidor, para que seas de gran bendición. Una expresión de la identidad del Padre. Dios es bendecidor. Y los hijos de Dios somos bendecidores como Dios es. Y Dios es un soplador. Y los hijos de Dios revelamos la naturaleza del Padre no cuando aspiramos, sino cuando soplamos del Padre para que el Padre sea conocido. Entonces, como decía ahí la palabra, somos espíritu vivificante y no tan solo almas vivientes. Hay una gran diferencia entre ser un alma viviente y un espíritu vivificante. Así como Jesús nos envió soplando, nosotros somos enviados para soplar. Vos sos un remitidor de pecados, no alguien que atribuye pecados. Sos alguien que no conoce a nadie más según la carne. Vos vivís para imprimir a las personas con la misericordia, con la bondad de Dios. Vos ahora estás en el movimiento del Espíritu Santo, Espíritu vivificante. Vos vivís para inspirar a las personas con el amor de Dios. Yo soy un dador, vos sos una dadora. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. No se confundan, no es que me están viniendo a buscar y me la van a sacar, pobrecito yo. No. A mí nadie me quita la vida. Dijo: yo la doy. Yo la doy. A tal punto dijo eso que dijo: yo la doy, tengo poder para darla y si quiero poder para recuperarla. A mí nadie me quita la vida, yo la doy, dijo. Y nosotros mostramos la imagen del Padre cuando espontáneamente damos y cuando espontáneamente también nos damos. A Cristo no lo mataron, Él murió porque toda la vida que estaba en Él la entregó. Porque eso vio hacer al Padre, que justamente entregó al que más amaba. Y Dios no pudo hacer nada como Dios porque su voluntad como Padre fue entregar hasta el que ese punto era su único Hijo. Vio al Padre exhalando, soplando, entregando al Hijo. Y el Hijo expiró entregando su vida. Y a los discípulos los mandó soplando. Ninguno les podrá hacer daño, ninguno más podrá ofenderlo, ninguno más podrá sacarles nada, porque ustedes lo van a dar todo, porque ustedes serán capaces de hacer todo en favor de ellos, porque ustedes son bendecidores. Dios no está procurando trabajadores, sino bendecidores, que den sin esperar nada a cambio, gente que sopla y no aspiradores. En eso el Padre es
glorificado. Eso es lo que se vive en la casa del Padre. Esa es la cultura de la casa del Padre. Bendecidores, sopladores, y no gente que simplemente está buscando recibir y aspirar. Mira lo que dice Isaías en su capítulo 26, versículo 17. Dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Dice ahí que el pueblo de Dios está a punto de dar a luz, dice, ya concibió, tiene contracciones, dolores, y cuando todo parecía que iba a dar a luz vida, no dice ahí vida, dice que dio a luz viento. En otras palabras, no parieron, no dieron a luz a nada corpóreo, dice viento. Tenía la apariencia de gravidez, pero era solo una hinchazón. Soplaron viento del vientre, no soplaron con la boca, sino que expelieron con el vientre. Y vos y yo somos nada más que vientre, cuando para nosotros Dios es un Dios todopoderoso que solo está para satisfacernos, y no un Padre amoroso que nos sacrifica en favor de otros. Por eso dice, dimos a luz viento, pero no hicimos ninguna liberación en la tierra. Somos hijos de Dios que muestran su paternidad, que hacen las operaciones del Padre cuando damos, cuando nuestra vida entregada alimenta a las personas en lugar de ser líderes que buscan el poder para que el reconocimiento de las personas nos alimente a nosotros. Hacemos las operaciones del Padre, déjame repetirlo. Somos hijos de Dios que muestran su paternidad, que hacen las operaciones del Padre cuando damos, cuando nuestra vida entregada alimenta a las personas en lugar de ser líderes que buscan el poder para que el reconocimiento de las personas me alimenten a mí. La vida cristiana no es querer recibir, sino conciencia de que yo ya recibí todo y que ahora lo doy en función de hacer la voluntad de mi Padre y parecerme a Él. Y esa es la esencia del liderazgo cristiano, la esencia de nuestra fe cristiana. Fe es la conciencia de mi proximidad con el Padre. Es la conciencia de que el Padre me hizo participante de su naturaleza y que yo soy un bendecidor, así como Dios es un bendecidor. Y yo estoy ocupado no en ser bendecido, sino en bendecir, así como mi Padre se ocupa de bendecir. ¿Qué es la fe? ¿O qué nos dice la palabra, la Biblia? ¿Qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. E inmediatamente yo, tal vez vos también, nosotros, cuando escuchamos eso pensamos en un auto, en una casa, en un novio, en una novia. Pero no, esas no son cosas que no se ven. Esas son cosas que yo vi en otro y tal vez todavía no pude tener. Yo ya vi ese auto, pero no era mío. Vi esa casa, pero nunca pude vivir en una casa así. Vi a esa mujer, a ese hombre, pero no gusta de mí. Y para eso necesito la fe en algo que venga de afuera hacia adentro, y no fe para revelar lo que está dentro de mí, la naturaleza bendecidora del Padre que habita en mí. Dios le dijo a Abraham, serás de bendición, y Abraham creyó. Y pasó 25 años sin ver. Pero él creyó que era padre
de muchas naciones y comenzó a llamar a las cosas que no eran como si fueran. Se llamó a sí mismo como Padre. La respiración es un acto de 2 tiempos: inhalar y exhalar. Hacé ahí en tu casa, en este momento donde estás. Inhalar y exhalar. Es decir, tomar y dar. Contrariamente a lo que podríamos pensar, a los que tienen crisis respiratoria, a los que les sucede, no es que les falta el aire. El problema mayoritariamente con el asmático es que por temor a quedarse sin aire, toma excesivamente. Inhala profundamente y provoca una dilatación excesiva de los pulmones que se genera un espasmo, se produce un espasmo. Y como no puede soltar, tampoco puede volver a tomar el aire que desea. El asmático quiere conservar todo el aire. Nosotros tomamos oxígeno y despedimos anhídrido carbónico. Pero el asmático quiere conservar todo el aire y se envenena al no poder expulsar y se asfixia. Y vos y yo, cuando solo aprendemos, cuando hemos aprendido nada más un evangelio de recibir, 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 tenemos un desequilibrio interior entre el dar y el recibir, ya sea dinero, amor, conocimientos, palabras, etc. Y cuando no sabemos dar, nos asfixiamos. Con el tiempo nos falta el aire del Espíritu Santo, porque estamos simplemente pensando en recibir, en que me falten, que me den, en que reciba, en que aquel me dé una palabra, en que me ministre, que esto. Y no alcanza el aire. Pero el Evangelio de Jesús dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y si tan solo creyéramos esto, nunca nos faltaría el aire y nunca nos faltaría nada, porque Jesús también prometió: dad y se os dará, dad y se os dará. Pero algunos creemos que la vida cristiana es recibir, que Dios me dé, que su poder me toque, que me llene, que me bendiga. Ansiamos el aire y nos desesperamos por tomarlo sin darnos cuenta que lo que sobra es aire. Y nos lo queremos chupar todo y nos quedamos vacíos. El que se quiere chupar todo el amor no puede dar amor. Y como consecuencia no experimenta amor. Y así con todo. La palabra asma en griego significa estrechez de pecho. Tenemos un interior estrecho y terminamos viviendo vidas estrechas, ministerios estrechos. Si ahí cada uno en su casa, ahora todos inhalamos y nadie suelte el aire por una hora, por 10 minutos. ¿Qué pasa si te quedás ahí sin soltar el aire por 3 minutos? Te vas a morir de asfixia. Nos vamos a morir de asfixia. ¿Por falta de aire? No, sino por no poder soltar el aire. Yo fui inspirado por un Dios que sopló sobre mí. Y cuando yo fui inspirado por Dios, lo fui para ser alguien como Él, que sopla sobre otros. Cuando vos lees o escuchás la frase sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, ¿en qué pensás? ¿Qué te viene a la mente si te digo, ahí si les digo a todos, sean llenos del Espíritu? Honestamente, ahí, ¿qué es lo primero que piensan si les digo sean llenos del Espíritu Santo? Ahí ponelo en el chat, digamos. Cuando escuchamos la frase o leemos la frase, bueno, sean llenos del Espíritu Santo. ¿No es verdad que pensás en aspirar, en
en recibir, en inhalar? Yo por lo menos sí. Pero mira lo que dice el versículo. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que soy lleno soplando, no aspirando. Soy lleno hablando, bendiciendo. ¿Por qué hay muchos cristianos débiles? Porque viven aspirando, no soplando. Pero la esencia del liderazgo cristiano es que somos sopladores, bendecidores, dadores que se dan a los otros, no focalizados en ministerios o dones, sino en las personas. Y déjame concluir. Vimos el martes pasado que el Señor nos dice que no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado y que nos desafiaba, como nos decía Flor, a hacer casa del Padre teniendo las actitudes del Padre, no importa cuál sea mi don o mi ministerio, sino, como vimos hoy, desde allí encarnar el amor del Padre. Las obras del Padre son las mayores, porque lo único que la iglesia le puede dar a la gente, que el mundo no le puede dar, es amor, interés genuino, escucha, un abrazo, estos soplos, este entregarnos por el otro. Y el pasaje de Lucas 15, del Hijo Pródigo, nos habla de estas cosas, de las actitudes del Padre para con el menor, de amarlo, de orar por él, de buscarlo, de abrazarlo, de integrarlo, de restaurarlo, de encaminarlo, de alimentarlo, de hacer fiesta, de gozarse por el otro. No solo con el menor, sino también con el mayor, porque el padre que estaba en la casa con toda la fiesta, todos pasándola bien, no se quedó en la fiesta, no se quedó ahí con el ternero, con toda la gente de su comunidad, con el hijo que había vuelto, no, sale a buscar al otro hijo que estaba amargado afuera, haciendo un berrinche triste, cuando incluso era una deshonra para un padre, para un patriarca de esa época, tener que salir a buscarlo. Podría haber mandado llamar. Sale a buscarlo. Salió de su fiesta para ocuparse de él. Porque él también necesitaba de su paternidad. Lo animó a entrar en la fiesta. Lo animó a entrar en la fiesta. Y eso es la encarnación que nosotros, de estas actitudes del Padre, que nosotros tenemos que tener en la casa del Padre. Dios todo lo hace a través de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que salirnos de nuestra fiesta, porque el Evangelio no es nosotros ya estamos salvos, gloria a Dios, y nos quedamos acá los que estamos, sino salirnos de nuestra fiesta para cuidar al otro, para estar pendientes de lo que el otro necesita, para el que todavía no se siente parte, de manera que todos nos podamos sentir como hijos y no siervos o jornaleros, y que todos podamos disfrutar de la fiesta que se da en la casa del Padre. Y esa es parte central de la cultura de la casa del Padre. Así que bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Esta es la tercera clase entonces de la cultura de la casa del Padre. Ahí sabés que esto todavía no terminó. Ahora vamos a pasar a los laboratorios AMA, los LAMA, ahí con tus restos de tus compañeros, con tus líderes. Y nos encontramos de vuelta la semana que viene, el martes que viene, para nuestra cuarta y última clase de esta materia. La va a estar dando Flor, hablando acerca de la cultura de la honra. La cultura de la honra el martes que viene. Pero bueno, ahora sí seguimos ahí todos juntos en los laboratorios y que Dios te bendiga muchísimo. Chao.